Primero que nada, gracias por venir. Para mí es un placer, es un honor. Y además, últimamente vengo sintiendo que es casi una obligación hacer este tipo de cosas. Ya lo van a ir entendiendo a medida que vaya avanzando. Como les contaba, yo vengo de un mundo totalmente diferente. Yo vengo del mundo de las empresas. Yo pensaba que era un ejecutivo, después me di cuenta que era un ejecutado, que es parecido pero no es lo mismo. Vivía con el saco y la corbata puestas. Siempre fui un empresario medio sui generis, pero empresario al fin. Padre de dos hermosos ángeles que me acompañan en este nuevo trayecto. Digamos, cuando quisiera encontrar el momento en que yo empecé a hacer este tipo de cambios, y realmente me resulta muy difícil. Entonces me voy a remontar, quizás cronológicamente vaya y vuelva, así que ténganme un poquito de paciencia. A pesar que, como dije, he dado cientos de conferencias sobre otros temas, esta es mi primera conferencia sobre este tema tan esencial en mi vida ahora. Hace unos años, cuando me casé, mi segundo matrimonio, mi mujer me empezó a decir que donde yo tocaba se le iba el dolor. Y obviamente para mí como empresario me entraba por acá y me salía por acá, pero después dije, bueno, para un argentino, ser un amante latino es un sueño, por lo menos ser un analgésico es un premio consuelo, ¿no? Es decir, es como que me saqué un segundo premio, ¿no? Y no le presté mucha atención. Paralelamente yo empecé a hacer una terapia con una psicóloga de formación clásica, pero manejando temas alternativos y temas de energía, y también empezó a sospechar de ciertas cosas que pasaban con los calores de las manos y las energías. Un día, estas vueltas de la vida, fui a conocer a una doctora que me habían dicho que era una persona muy seria, jefa de traumatología de un hospital, cuyo único don es ser canal de ángeles o canal de guías, y además que ve auras. Entonces yo fui todo entusiasmado a curiosear qué era esto, y apenas me ve entrar me dice, wow, nunca vi un índigo tan adulto. Y yo la miré y le digo, ¿qué es una nueva forma de decir viejo decrépito? Me dice, no, y además sos blanco. Le digo, sí, Cassius Clay no soy. Me dice, no, y sos rosa. Le digo, no, hasta ahí. Todo tiene un momento. Entonces me dice, ¿vos no sabés que sos índigo? Le digo, no sé qué es ser índigo. Entonces me empezó a explicar un montón de cosas y el blanco quedó ahí al costado. Ella quería hablar sobre el blanco y me decía que la gente que su aura tiene colores blancos es el antibiótico de la energía, pero yo me quedé mucho con el índigo. De ahí salí a un bar con mi ordenador, como dicen acá, me conecté a Wi-Fi y empecé a descubrir qué es ser índigo. Y se me acomodó toda una infancia bastante difícil, porque me echaron de los jardines de infantes, me echaron de las primarias, me echaron de las secundarias, terminé la secundaria como libre, fue un tema complicado, y entonces es como estas planillas de cálculo muy extensas que uno cambia una cosa y todo se acomoda así. Bueno, así se me acomodó un poco la infancia, ¿no? Yo me acuerdo que mi madre, después de que salíamos después de algún psicoanalista o hacerme algún test o algo por el estilo, me dice, si por lo menos fueras tarado. Porque todo me daba normal, pero obviamente no encajaba en este tipo de sociedad. O sea que yo me quedé muy enganchado con el índigo, pero no tanto con el blanco, que me seguía dando vuelta. Cuando volví a mi terapeuta y le dije que había conocido a esta mujer, me dice, es una genia, yo la conozco, bla, 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 y me seguía hablando, y me seguían hablando del tema de las manos. Obviamente había una resistencia muy fuerte en mí, todavía existe esa resistencia, hasta que un día, yo tengo dos perros levantados de la calle, una es una boxer y la otra es un terrenbal. Terrenbal es terreno baldío, pero yo le digo terrenbal, entonces levanta su autoestima el animal, y se empezó a asfixiar, empezó a toser, a empezar a tener asfixias muy fuertes. Yo tenía mucho miedo a la medianoche, y entonces dije, bueno, vamos a ver si esto funciona, ¿no? Tanto que me dice, le puse las manos en el cuello.
Cuando le puse las manos en el cuello, empecé a bostezar muy fuerte, empecé a lagrimear. La perra empezó como a desvanecerse hasta quedarse dormido con una paz absoluta y no tosió más. Dije, wow, justamente. Al día siguiente, que tenía mi sesión terapéutica, le conté todo entusiasmado, ¿y esto qué es? Me dice, yo te lo avisé, y además mi perro tiene lo mismo, así que terminamos la sesión y te venís a trabajar con mi perro. Trabajé con el perro, me llamó a la noche y me dice, el perro está sano, ¿qué vas a hacer? Le dije, nada. Después, no sé cómo se enteró, sí sé más o menos cómo se enteró, una persona me dijo, mira, mi perra se muere, el médico me dijo un veterinario me dijo que es del corazón, otro de los pulmones, que se tire, se asfixia, que esto, que aquello, vos sanás perro. Digo, no, yo no sano nada. A mí la palabra sanación me parece una palabra demasiado pretenciosa. La cuestión de que hice lo que tenía que hacer con el perro hoy en día salta, juega, corre, está sano, fenómeno. Al quinto perro tenía que decidir qué hacía, porque obviamente yo no podía dejar de trabajar en esto. Y aparte, yo tengo una relación muy particular con los animales y me encantaba realmente hacer lo que estaba haciendo. Entonces, o abría una veterinaria holística o empezaba a trabajar con humanos. Por lo tanto, sin querer, prácticamente así por accidente, tuve la primera sesión a través de mi terapeuta. Perdón un segundo, ¿al terapeuta qué ibas? En realidad era una psicóloga, pero que yo quería que me habla. Me acuerdo que cuando fui por segunda vez a verla, le dije, yo quiero que me hablas mis canales energéticos. Esa fue la definición. Mis canales espirituales, más que energéticos. ¿Y ella abría canal? No, ella era una terapeuta. Trabajaba con energía, trabajaba con piedras, hacía algo que se llama una técnica de manos que se llama Vortex, pero es una psicóloga clásica, donde hacíamos unas terapias y después hacía algunas aperturas medias extrañas. Me encanta, pueden preguntar todo lo que quieran, cuando quieran, de la manera que quieran. El problema es si me olvido dónde iba, ustedes me soplan después. Es un problema de edad ese, nada más. Bueno, la primera experiencia con un ser humano fue extremadamente fuerte. Un paciente de mi terapeuta que lo internaban cada 3 meses con taquicardias. Los médicos no le encontraban absolutamente nada. Ella lo trajo, ella lo supervisó. Yo lo único que hice era acostarlo. No conozco, vuelvo a insistir, no es que me formé o tengo una técnica o alguien me enseñó. Entonces yo llamo escanear, esto de pasarle las manos, y en lugar de irme a su corazón, inmediatamente me voy al cuello y me quedo en esta zona de aquí. Entonces le digo, mira, tu problema es este, ¿qué te pasó acá? Y entonces me dice, mira, yo juego polo, me caí del caballo y se me fracturó la primera costilla y otro hueso que está acá, que ahora no me voy a acordar porque para ser médico me falta una sola materia que es la gris. La cuestión de que le dije que vaya a un médico chino para trabajar algún canal de apertura porque su problema no era cardíaco, sino que la computadora que tenemos acá le daba los mensajes equivocados. Hablando de mensajes, a medida que empezó a pasar esto, me empezaron a bajar mensajes. Y esto para mí es un síntoma de locura. Entonces iba a mi terapeuta y siempre le decía, vos me tenés que firmar un papel de que yo no estoy loco. Y dice, yo te lo firmo, no hay problema. Aún así fui haciendo otras consultas, porque empezar a sentir cosas es como que uno se empieza a preocupar. Vuelvo a insistir, yo vengo de un mundo donde 2 más 2 es 4, donde uno compra, vende, gerentes, empleados, este tipo de situaciones. Y empiezo a recibir recetas. Entonces me preocupaba y mucho. Hace relativamente poco, cuando hice mi última consulta, donde dije basta, no hago más, una psicóloga, se lo contaba a Claudia, me dijo, no me contestes lo que te voy a preguntar, pero 2 más 2, ¿cuánto es? Entonces me dice, ¿lo sentiste o lo escuchaste? Y yo digo, lo sentí. Entonces está bien. Si lo que vos sentís son mensajes, está perfecto. Si los escuchás es un problema. Si uno escucha voces, es un problema. Pero si uno siente, no hay ningún problema. Krishnamurti decía, yo nunca escribí un libro, a mí me los dictaban. El tema es si uno puede empezar a conectarse. Una vez fui a ver un cabalista también en Jerusalén, que le conté de esto pensando que me iba a sacar a patadas, y él me explicó, bueno, los cabalistas tienen la ventaja de hablar de todos los temas sin nombrar a Dios, pero que esté Dios ahí presente según sus cosas. A mí los nombres me complican mucho, ¿no?
hay gente que empieza con nombres extraños, entonces yo prefiero no meter a nadie en el baile este. Pero este hombre me decía, mirá, lo que vos haces es muy fácil, es muy sencillo, es innato del ser humano. Y a mí eso me quedó dando vueltas, me quedó generando un montón de dudas, hasta que un día me di cuenta que lo que yo hago lo hace cualquier ser humano. Lo que hay que saber es cómo hacerlo y por qué hacerlo. Yo digo, el sanar con las manos, cuando uso la palabra sanar, lo uso siempre encomillado, por favor. Es tan antiguo como correr, está en nuestro ADN. Si uno ve cualquier maratón de estas que se organiza a la hora de 5 kilómetros y 10 kilómetros, van a ver gorditos, gorditas, gente mayor, gente menor, que todo el mundo corre. Porque está en el ADN, es cuestión de entrenarse para empezar a correr. En la antigüedad, si no corríamos, o no comíamos, o nos comían. O sea que en nuestro ADN está. En nuestro ADN también está el trabajar con las manos. El problema es que en algún momento de la historia, esto nos dijeron, esto está mal, esto no se hace. Esto es erróneo, pero aún así, si uno ve un partido de fútbol, a un futbolista le pegan una patada y lo primero que hace es se pone las manos. El caso más clásico es una madre con su hijo, a su hijo le duele algo y lo primero que le hacen es pasarle la mano. ¿Por qué hacemos eso? Todos los mamíferos saben con la lengua, se lamen. Nosotros los seres humanos utilizamos las manos. Y se van a ver a ustedes mismos cuando le duele algo, dicen, me duele la cabeza y se apoyan las manos, me duele, ay, me quemé o me golpeé. Y lo primero que hacen es esto. Quiere decir que está innato del ser humano el sanarse con las manos. Lo que puede ser un don, también entre comillas, es la cantidad de energía que uno puede bajar con las manos. Es decir, yo juego al fútbol igual que Higuaín o igual que Messi. ¿Qué significa igual? Con las mismas reglas y la misma pelota. Obviamente ellos tienen un don que yo no tengo. Bueno, pero los dos podemos jugar al fútbol. Entonces, inclusive en el trabajo que yo fui haciendo, escaneando gente, uno se va dando cuenta las diferentes aperturas que tiene la gente y va descubriendo nuevos brujitos. La palabra bruja a mí es una palabra que me encanta. Poca gente sabe el origen de la palabra bruja. Si ustedes se fijan en el español antiguo, la palabra bruja no existía, existía la palabra hechicera. Bruja significa en arameo la mujer que bendice. Esto venía de la época antes de la Inquisición, donde las mujeres bendecían y hacían lo que llaman brajá, bendiciones. Ese es el origen de la palabra bruja, por lo tanto la palabra bruja me encanta. Esto que le dicen que la suegra es una bruja, no va conmigo. Entonces, el trabajar con las manos, si ustedes se fijan, digamos, en el púlpito, un cura trabaja siempre con las manos. Si van a ver a un imán, a un rabino, vive trabajando con las manos. Las bendiciones son con las manos, sin tocar, simplemente manteniendo una cierta distancia. Todo tipo de bendiciones, siempre que se decían, en los relatos bíblicos, siempre aparecen las manos. Entonces yo fui descubriendo que lo que uno es un simple, ni siquiera cable, es un filamento que está conectado con una energía universal. El don de cada uno de nosotros es de qué tamaño es el filamento que tenemos. Pero todos tenemos ese filamento, absolutamente todos, porque si no, no haríamos inmediatamente esto. Si yo pellizco a un bebé, si tengo el coraje de hacerlo, el bebé lo primero que va a hacer es apoyarse la mano, automáticamente. Entonces, la pregunta que ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Digamos, ¿por qué la gente piensa que uno sana con las manos? Me dieron muchas explicaciones. Algunas me satisfacen plenamente, otras más o menos. Una vez me dijo alguien, mira, el universo vibra y ya se miden esas vibraciones. Hoy en día, desde la física y de la física cuántica, se puede perfectamente medir esas vibraciones universales. Si uno es un filamento conectado a esa vibración universal, que es la vibración perfecta, digamos, el antónimo de caos en el idioma español es cosmos, entonces hablamos de la perfección, de lo que significa las vibraciones universales. Si uno puede bajar esa vibración y confrontarla, digamos, con un riñón. Un riñón nació para ser riñón, para vivir como riñón, para morir como riñón, y tiene la vibración que tiene un riñón. Entonces, si uno
Si este riñón se enferma, su vibración es distinta y cambia. Entonces, si uno confronta la vibración universal, perfecta y poderosa, frente a un riñón enfermo que vibra distinto, a la corta, a la media o a la larga, ese riñón va a empezar a mejorar porque va a empezar a vibrar en una forma distinta. Salvo, esto es algo que también, por eso no me gusta la palabra sanador, salvo que uno está trabajando siempre con las consecuencias y no las causas. Digamos, la pregunta es, este riñón está enfermo y vibra como enfermo y uno confronta una vibración correcta. La pregunta es, ¿por qué se enfermó? Los médicos, nuestra medicina hoy en día, yo lo digo con mucho respeto y mucho cariño, viven atacando las consecuencias. Esto lo leí en un libro que me encantó. Decía, supongan que uno tiene un auto muy moderno que tiene toda clase de indicadores y se le prende una lucecita roja indicándole algo. Y uno lo lleva al mecánico y el mecánico lo que hace es desconectarle la lucecita roja y dice, ya está, váyase. Obviamente uno se horroriza, dice, no, me estaba avisando que hay algo que está mal, revise qué es lo que está mal. Lo que vamos a los médicos hoy en día, lo que hacen es nos desconectan esa luz. Por ejemplo, me duele la cabeza, me dan una aspirina, me cortan el dolor de cabeza. ¿Y qué pasó? ¿Por qué me dolía la cabeza? Tengo diarrea, ¿va? Me corta la diarrea. Todas esas depuraciones que el cuerpo necesita hacer, la medicina la corta. Cuando en realidad lo que tenemos que atacar son las causas. Cuando uno trabaja con energía, también corre el riesgo de trabajar solamente con las consecuencias y no las causas en sí mismas. Ahora, esto es lo que se refiere a la energía. ¿Qué pasa con los mensajes? Los mensajes que bajan generalmente son muy interesantes, muy inteligentes, muy poderosos. Algunos los llaman ángeles, otros los llaman guías, otros los llaman maestros. No me preocupa, son fenómenos, son macanudos y me llevo muy bien con ellos. Como me han dicho en algunos casos, me dicen, son grandes médicos además, porque las recetas que dan son maravillosas. Y cada vez que yo entro en una crisis de creencia de este tipo de cosas, porque vuelvo a insistir, tengo 50 años de ser un empresario y tengo pocos años de estar en esta nueva tarea. Entonces cada vez que yo entro en una crisis me cruza un perro, porque al perro le creo. No es que al ser humano no le creo, pero el ser humano tiene una cantidad de situaciones como el deseo, el placebo, me gustaría que, y en el perro esto es directo. Y entonces, cuando se me cruza un perro, me divierto muchísimo trabajando con él. Por ejemplo, les voy a dar algunas recetas. Yo no sabía que existía una enfermedad que se llama en los perros parches calientes. ¿Qué es? Se le empieza a hacer una mancha, esa mancha se le empieza a caer el perro se empieza a rascar porque le pica, le dejan carne viva y se le hacen unas infecciones terribles. Obviamente los médicos lo primero que hacen es antibióticos. Ante cualquier situación, antibióticos. Dentro de poco los bichos los vamos a matar con hojotas, porque si seguimos dando el antibiótico a cualquier cosa, le vamos a correr por la calle directamente matándolos con una hojota en la mano. Entonces yo escaneo al animal, en general no necesito tocar donde el animal esté lastimado. Esta es la imagen que me da ir a cargar nafta. La pregunta es, dice, ¿por qué me pone la nafta atrás si mi motor está adelante? Bueno, porque ahí es donde está el lugar donde yo tengo que cargar la nafta. Cuando yo escaneo a una persona, no siempre voy a donde le duele, sino que voy a donde esta persona está abierta para recibir esta energía, que muchas veces es el tanque de nafta. Generalmente se da por la espalda, por el pecho, a la altura del cardíaco, o puede ser por aquí abajo. Es decir, lo que uno va buscando es donde esta persona tiene la apertura para recibir esta energía, por así llamarlo. Bueno, entonces al perro fueron mis últimos 2 casos muy divertidos, lo escaneo y lo primero que me viene la receta es rodaja de tomate. Entonces le digo, cortale rodaja de tomate, ponéselos y vamos a ver cómo anda. La persona esta que lo hicimos está en Brasil, que es mi famosa terapeuta, me llama el otro día y me dice, mira Gabriel, yo no me quedé solamente con la rodaja de tomate porque le puse la rodaja de tomate y la cara de placer del perro no se podía creer. Me lo agradecía con la mirada.
Al otro día las manchas desaparecieron y yo necesitaba saber qué es esto. Y entonces fui a internet y busqué cuáles son las particularidades que tiene el tomate y por qué se producen. Como tratar uno de meterlo en la mente. Entonces me dice, mira, vos como sanador no cobrás, porque no cobro nada, nunca, jamás. Me dice, pero como cosmetólogo podés empezar. Es otro curro, me dice, es otra vuelta que tiene la vida. La cuestión de que los perros se curan. Vamos a otro tema. Vuelvo a insistir, todas las recetas que me bajan están relacionadas siempre con frutas, verduras y árboles. O sea que no hay ninguna restricción. Le pedí autorización a Claudia para contar un caso con ella, porque también esto funciona vía internet. También me cuesta creerlo. O sea, el primer caso fue un perro que estaba en Brasil con moquillo, que también le habían dado 2 semanas de vida. El moquillo yo no sabía, pensé, me resultaba moquillo algo más relacionado con una cuestión de resfrío, cosas por el estilo, pero parece que es un tema neurológico, con complicaciones, etcétera, etcétera. Entonces le dije, bueno, poné la camarita Skype, poneme al perro ahí o mandame la foto. Me siento, empiezo a bostezar, empiezan a caer lágrimas, una maravilla todo lo que pasa, y vienen las recetas. Las recetas pueden ser movimientos, pueden ser, por ejemplo, en el caso de este perro, era levantarlo del cuello y de la cola como si fuera una valija, haciendo movimientos para que le circule toda esta parte de la columna. El perro está corriendo sin problema, fenómeno increíble. Me cuesta entender todavía cómo la energía puede ir por internet, o puede ir por Skype, o puede ir por donde sea. En realidad es mágico. Digamos, a mí ya no me asombra, pero no deja de sorprenderme. Entonces, todos estos pequeños casos, voy al caso de Claudia. Claudia me llama un día y me dice, Gabriel, hace semanas que estoy con un dolor en el hombro, que no me puedo mover, me manda una foto toda retorcida así, que daba lástima. Entonces digo, bueno, hagamos una sesión. Entonces se pone en Skype, me siento con ella, yo de mi pantallita en Buenos Aires, ella acá, no es en ese tiempo que estabas en Francia, bostezo, las lágrimas, todo este tipo de cosas que suelen pasar, y le digo, haz lo siguiente, búscate una bolsa de papel madera, 3 o 4 ciruelas, acostate en el jardín de tu casa, ponete la bolsa de papel madera con la ciruela sobre el hombro, sentí como un polvo de estrellas baja del cielo, pasa por la bolsa, pasa por la ciruela, pasa por el hombro y se va a la tierra. Y andate a dormir sin tocar nada eléctrico. O sea, no apagues las luces, no hagas ninguna interferencia, nada. Por diferencia horaria, me levanto a la mañana, me olvidé hubiera traído el mail porque quería traer varios mails, donde ella me dice, mira, yo creo en vos, pero esto es increíble, porque a la mañana me levanté y no me dolía absolutamente nada. Y funciona. Y es una maravilla. No todos los casos funcionan tan maravillosos como ellos. Desgraciadamente, a un gran amigo mío, estos amigos del alma, yo prácticamente le detecté un cáncer, le dieron 3 meses de vida y lo pude acompañar durante casi un año. Pero, digamos, más que eso no pudo hacer. Digamos, uno no tiene el poder de cambiar el karma de un ser humano o el destino de un ser humano, porque lo que uno tiene que hacer es cambiar uno mismo. Digamos, si no, uno vive atacando las consecuencias y no las causas. Este hombre, por ejemplo, me impactó muchísimo porque era multimillonario, y una relación con el dinero espantosa, realmente espantosa. Si tenía que irse a Miami, conseguía un pasaje el más económico haciendo 3 escalas desde Buenos Aires, porque se ahorraba $7 quizás en ese trayecto. Y el mensaje que me dieron fue que todos los días vaya y haga una donación. Ahora, si él iba a donar 100, que no dé 100, sino que vaya todos los días y done 1 durante 100 días. Digamos, el ejercicio del desprenderse, porque el dinero es una energía muy poderosa, donde muy poca gente lo sabe manejar, muy poca gente. Están los avaros y los amarretes que se aferran a esa energía, y están las personas como yo que la desprecian totalmente, y cuanto más lejos mejor, y ningún caso es bueno, ningún caso es sano.
pero es una energía que uno tiene que aprender a manejar. Pero también necesitas dinero para vivir. No puedes vivir en el aire. Por supuesto. Lo que pasa es que la administración de esa energía es lo que uno tiene que hacer en forma correcta. Mi amigo Facundo Cabral, que en paz descanse, decía: el hombre se vuelve esclavo de sus propias conquistas. Es decir, las cosas son un fin en sí mismo. Si yo me aferro, ¿viste?, el avaro a sus divisas, como decía la canción, obviamente yo me empiezo a enfermar. Es una energía. Así como el amor es una energía, así como el respeto es una energía, así como, no sé, podría describir cada actitud, el dinero simplemente es una energía. La gente que la administra correctamente no lo enferma. No es esclavo de ella. No lo enferma. Digamos, hay diferentes manifestaciones de diferentes posibilidades de enfermedad. La enfermedad para mí es una sola, así como la salud es una sola, la enfermedad es una sola. Lo que hay son diferentes componentes que ayudan a esta enfermedad se manifieste. Por ejemplo, otro de los mensajes muy interesante, era, digamos, no enojarse con la enfermedad. La enfermedad, el dolor, es una corrección que uno tiene que hacer. Entonces, el ejemplo era, si vos, por ejemplo, estás con el cuello así, esto fue para un paciente concreto, te va a empezar a doler el cuello y lo que te está diciendo el dolor es que hagas esto. Si vos no haces esto, el dolor cada vez se va a hacer más intenso y va a venir un gran amigo tuyo y te va a recomendar una pomada espectacular que vos la pasás 3 veces por día y te va a calmar. Y uno va por el mundo así y dice: la verdad que me calmó eso, ando mejor. Cuando el dolor vuelve peor que lo anterior. Ya hay complicaciones. Entonces va a un médico que le pone un tamaño de inyección de este tamaño, tipo para caballo, le hace una infiltración de lo que sea, y otra vez le mata el dolor. Y entonces, sí, la verdad que ando mejor. Cuando vuelve, ya está comprometido quizás el músculo, quizás está comprometido el cuello, quizás está comprometido una hernia, un disco, lo que fuera. Y entonces ya hay que operar y ya hay que empezar a escalar todo el tema, cuando en realidad lo que uno debería hacer es corregir. Simplemente una corrección. Entonces tampoco me enojo con la enfermedad o tampoco me enojo con el dolor. Lo que me obliga es tratar de entender qué es lo que pasa. Y lo que me gusta de esta nueva profesión, si así yo lo puedo llamar, hay palabras que me dan pánico utilizarlas. Por eso palabra sanador, palabra profesión, todo esto me pone muy nervioso porque tengo demasiado respeto por lo que son las profesiones y por lo que es la salud. Es poder trabajar con las personas, con las ayudas de estos guías, que van dando avisos, pero nunca instrucciones de qué es lo que tienen que hacer en forma precisa. Concretamente, estaba atendiendo a una mujer que se tiene que ir de la casa. El marido es la peor escoria que hay sobre la tierra, jugador, violento, etc. Y su única decisión es irse de la casa. Y entonces yo estaba poniendo las manos con ella y prácticamente discutiendo con mis guías, y en un momento me dijeron: no se interfiere con el libre albedrío de los seres humanos, y me cortaron, así como a alguien le corta la comunicación, de golpe y porrazo me cortaron, porque yo ya me estaba enojando con ellos, diciendo: ¿por qué no la empujan? Nadie puede intervenir con el libre albedrío del ser humano. Te pueden dar indicios, te pueden dar pautas, te pueden dar instrucciones así en forma de parábolas quizás, pero nunca lo que tienes que hacer. Esto es lo maravilloso. Ahora, ¿cómo hacemos para que cada ser humano pueda desarrollar esto que a mí me vino, y todavía sigo sin entender por qué me vino justo a mí? Hay cosas que son enemigos naturales de estas energías. Una es el ego, el yo, el que porque yo, y porque yo, y porque yo, y porque para mí, y yo que soy, digamos, trato todos los días de achicar un poquito mi ego. En la medida que achico mi ego, siento que el canal o el filamento de energía se conecta un poquitito mejor. La velocidad, yo tengo una tendencia a acelerarme. Empiezo a hablar cada vez más rápido. Si ustedes me escuchan tranquilo, van a ver que yo cantando soy barítono. Acá, maestro de música. Y sin embargo, cuando empiezo a hablar soy tenor, porque me empiezo a acelerar. Bueno,
La velocidad es gran enemigo de estos contactos. En la medida que estamos acelerados, no escuchamos. Yo cuando usaba el saco y la corbata, me acuerdo ahora, yo me levantaba a la mañana y lo primero que hacía era prender la radio para no escuchar. Es increíble, uno dice, prende una radio para escuchar. En realidad uno prendía la radio para no escuchar. Uno de los mensajes, yo ando ahí con teléfonos, celulares, internet, todo, cuanto uno más conectado está, más desconectado está. Estos son mensajes interesantes. Ninguno me pertenece, no le podría poner la firma de ninguno de ellos. Una mujer me vino a ver una vez, le habían ya extirpado los 2 pechos y le habían dado el alta del cáncer. Pero ella tenía miedo. Y el mensaje fue muy claro. Si no querés que se repita, no repitas. Entonces, yo me asombro. Tenemos un amigo en común que tiene hepatitis B. Vive en Miami. Me dice, bueno, yo me enteré que andás haciendo estas cosas, ¿por qué no me venís a ver? Cuando fui a Miami hicimos una sesión. Fue maravilloso porque en la sesión empiezo a tocarlo y le digo, pero vos sos muy inteligente. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando, no? Y entonces me dice, no, dale, seguí. Entonces digo, no, hablemos de este tema. Sos una persona muy inteligente. No, Gabriel, te pido por favor, no vayas por ese lado. Digo, no, yo no voy por el lado que quiero, te estoy diciendo, ¿qué pasa con esto? Digo, bueno, no importa, yo fui el mejor al promedio de mi edad en el Colegio Nacional Buenos Aires o en el Carlos Pellegrini, que son famosos en Argentina, y fui el mejor promedio en la Facultad de Arquitectura, y se puso mal, realmente se puso mal. Entonces sigo escaneándolo, y el mensaje que me llega es muy claro, muy lindo. Le digo, mira, ser inteligente no tiene ningún mérito. Vos sos muy inteligente. Esa inteligencia te transforma en intolerante. Y esa intolerancia a vos te patea el hígado. Tu desafío, porque ser inteligente no tiene ningún mérito, es transformar la inteligencia en sabiduría. Donde alguno tiene que hacer un trabajo ahí. Cuando transformes tu inteligencia en sabiduría, tu intolerancia se va a transformar en compasión. Y tu enfermedad se va a transformar en salud. Y a él le cambió la vida. No sé si lo pudo hacer todo, pero estaba azorado. Yo estaba azorado. Porque vuelvo a decir, esa calidad de mensaje, obviamente jamás se me puede ocurrir a mí. Yo me conozco de chiquito. Es imposible que a mí se me ocurra. Entonces, este tipo de soluciones de lo que es la enfermedad no tiene nada que ver con lo que crecimos en este mundo pensando que la enfermedad es algo exógeno, es algo que me vino, que me tocó y que realmente me molesta, en lugar de decir, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Con qué empiezo a manejarme yo a partir de ahora? ¿De qué manera yo me paro ante toda esta clase de situaciones? Y les recomiendo de todo corazón, y ahora si quieren vamos a preguntas si es que hay, es que practiquen con su propia energía. Digamos, yo empecé a ver a los chinos, por ejemplo, cuando hacen tai chi, que manejan como si fuera una esfera, digamos, en los movimientos que hacen. Yo siento siempre esa esfera, que es mi propia energía. A veces siento la esfera de un tamaño enorme, a veces solamente chiquito, depende del grado de apertura que uno tiene. Empiecen a sentir su propia energía. Digamos, no solamente cuando algo le duele hagan esto que es natural, sino que traten de ver cómo anda su energía y practiquen. Aunque no sientan absolutamente nada las primeras veces, después van a empezar, digamos, tenemos la limitación del lenguaje, nosotros le ponemos palabras a sensaciones que no tienen palabras exactas. Una de estas es energía. Por ejemplo, fui a ver un famoso oncólogo que me dijo, bueno, lo puedo atender 15 minutos. Querían que nos juntemos a alguien que nos hizo de puente. Esos 15 minutos terminaron siendo 4 horas. Entonces, él me contaba que el tema del cáncer no es el enemigo solamente el cáncer en sí mismo, sino también los laboratorios. Es decir, cada 1% de pacientes que en el mundo se da el alta, los laboratorios pierden $10.000 millones.
Esa es más o menos la proporción. Y me dijo, me viene a mí alguien con un tumor en la cabeza de 6 centímetros que tiene 1 millón de células cancerosas. Yo lo bombardeo con un cañón, lo hago pomada, le destruyo la cabeza, le destruyo el cerebro, le achico el tumor un 20%, o sea que en lugar de tener 1 millón de células cancerosas, tiene 800.000 células cancerosas y pensamos que es un éxito. Entonces yo le dije a un señor muy mayor, le digo, sáquese los anteojos y ponga las manos sobre la mesa. Se sacó los anteojos, puso la mano sobre la mesa y le empecé a pasar la mano por la cara sin tocarlo. Entonces le digo, ¿qué sintió? Calor. Bien. ¿El calor puede ser energía? Por supuesto, me dice, el calor es energía. Ok. O sea que esa energía yo lo acabo de radiar a usted. Sí. ¿Esa radiación es mala? No. ¿Es buena? No lo sé. Eso es lo que hay que trabajar. Empecemos a medir eso. Le digo, yo acepto que me pongan hasta un módem en los lugares más íntimos, pero miramos esto, si es una situación que se puede medir claramente. Yo he tratado gente, tengo un gran amigo que tiene esclerosis múltiple, donde empezó con sus problemas de vista. Digamos, ya ni siquiera es tratarlo, cuando me acerco a él empieza a ver en forma normal. Y es una maravilla lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Digamos que hay energías que irradian a otras energías. Esto no es ni bueno ni malo, es lo que es. La pregunta es, ¿qué se puede hacer con esta energía para que el mundo cambie un poco de este tipo? Le empieza a poner nombre y apellido. Hay un señor que tiene unos videos en internet, por favor, se los recomiendo que los vean, es un físico, se llama Greg Braden. No sé si lo escucharon nombrar. Este señor muestra un video de una mujer. ¿Perdón? Puedes escribir. Este hombre muestra un video, vuelvo a insistir, es físico, porque nosotros en nuestra sociedad, si tenemos un título es importante. Yo, por ejemplo, tengo un título tengo una maestría en Business Administration, o sea que tengo un título que me habilita a decir esto. Este hombre que es físico muestra un video de 3 minutos en un hospital chino, que después yo se lo mandé a mi médico chino y me dijo, yo estudié en ese hospital era una maravilla, lo cerraron por razones políticas. Me explicó todo por qué. Agarran a una mujer con un tumor en la vejiga que no es quirúrgico. Y entonces le hacen una ecografía, fotografían eso y el tumor lo dejan fijo en la pantalla. Y se van a otra pantalla donde pueden monitorear nuevamente con la ecografía este tumor. Se ponen 3 chinitos atrás de esta mujer a no hacer no sé qué, porque también podríamos hablar un capítulo entero sobre lo que es la intención. Y la intención está muy relacionada con el rezo. Digamos, la gente piensa que el rezo es una cuestión, a mí no me meto en temas religiosos, pero que hay una intención, y esa intención se mide y es fabuloso. Bueno, estos 3 chinitos se ponen atrás y cuando la doctora le dice, ok, empiezan a movilizar la intención. Y uno ve en 3 minutos este tumor en la vejiga cómo se va achicando, achicando y termina desapareciendo. Entonces la pregunta es, ¿esto es magia? Yo les garantizo que no. Digamos, a mí me costó entenderlo, vuelvo a insistir. Vengo de 25 años de luchar contra el fraude y la corrupción. Yo puedo ser loco, pero no puedo ser deshonesto. Puedo ser, ¿cómo se dice chanta? ¿Existe chanta en español? No hay. Alguien no es serio. Alguien no es serio. Claro. Digamos, yo puedo ser chapucero. Un fantasma. Ah, chapucero. Chapucero, ok. Yo puedo ser cualquier cosa menos chapucero. Estas cosas existen. Busquen información, movilícense, traten de entender qué pasa con la energía que cada uno de ustedes tiene adentro. Y traten de conectarse, si son gente de religión, vía religión, si son gente agnóstica, vía meditación, no importa, digamos, yo siempre digo, las autopistas hay una sola dirección, esto seguro. Lo que hay son diferentes carriles. Si uno quiere el carril de la religión, el carril de la meditación, el carril de la creencia, el carril de la energía, a mí no me preocupa. El único tema es que si ustedes quieren ir para el sur, no agarren para el norte, nada más que eso. Pero las rutas y las velocidades son infinitas.
Y vuelvo a insistir, me encantaría dejarles como cierre de todo esto, que esto no es fantasía, esto no es una expresión de deseos. Esto ya la gente lo empieza a medir y funciona. Muy bien, funciona. Y está dentro de cada uno. El tema es cómo hacemos para que este cablecito. Una vez ya termino con esto, me bajó una historia preciosa, muy linda. Contaba la historia de una lamparita que estaba, ¿lamparita se dice? Sí. En una esquina abandonada, pero iluminaba esa esquina nada más. Y entonces esta lamparita empezó a creer que ella era mucho más poderosa que para estar perdida en esa esquina. No tomó en cuenta que en realidad ella era solamente un filamento de una cantidad de cables, de una cantidad de generadores, de una cantidad de cajas que estaban en el medio, que hacían que toda esa energía le llegue a ella. Ella pensó que ella era sola. Entonces dijo, me voy a dependizar. En la primera vuelta que hizo, se apagó. Y en la segunda vuelta se cayó al piso y se rompió en 1000 pedazos. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es con quién estamos conectados, a dónde estamos conectados. Y agradecer que estamos conectados. ¿Ok? Preguntas, díganme qué hay. Es muy importante lo que estamos escuchando, efectivamente. ¿Cómo podemos fomentar ese acceso a la energía prácticamente, o a los seres espirituales, a los guías espirituales, que están ahí, pero que el acceso, pues, a veces está coartado? No está coartado. Ya le digo, mire, primero es trabajar siempre con la ayuda. Si uno encuentra algún taller, o encuentra, supongo que este centro debe tener infinidad de cursos y materias y cosas para ir inspeccionando. Acabo de comprarme 2 libros, creo que hay una cantidad de información, como en los libros hay mucha charlatanería, ¿se dice? Sí. Me da vergüenza del español a veces, pero también hay cosas muy serias. Lo esencial es tomar conciencia de quiénes somos, bajar toda esta altanería y soberbia que solemos andar por el mundo, porque si no sentimos que el mundo nos pisa, y esto no es cierto. Bajar las revoluciones del motor y empezar a conectarse con uno mismo, que es con la única persona que vamos a estar hasta el último de nuestros días. Esa es mi receta. Cuanto más conectados estamos, más desconectados estamos. Empezar a apagar los teléfonos, empezar a apagar internet, empezar a apagar, no pagar, eso es lo que quieren todos, apagar. Para empezar a estar con nosotros mismos. Vamos, yo voy descubriéndome, a pesar que me conozco desde chiquito, me estoy redescubriendo en esta nueva etapa. Tener esos espacios, pueden ser 1 minuto, pueden ser 5 minutos. No, yo no creo en la receta, yo creo que cada uno tiene su receta interna. El tema es encontrarla, pero es conectarse, bajar las revoluciones. En Argentina los chicos dicen bajar un cambio. A ver qué pasa. Otra vez, una marcha. Gracias. Entonces, para conectarse con nuestros guías espirituales o aquellas personas que te pueden ayudar a que emerja en ti la sanación, es desconectar con los ruidos y con lo que te puede distraer. La velocidad es muy mala consejera. Digamos, yo trabajé, parte de las cosas que hice también fue, hice una revista, y con un famoso periodista en la Argentina y todo, que terminó siendo una locura total. Y me di cuenta que toda la información que aparece es desinformación. Es decir, me van llevando, él quería llevar a la gente por donde él tenía ganas de llevarlo. Entonces a mí toda esa información me intoxica en estos momentos. Porque estoy enamorado de este nuevo. Es como, digamos, uno tiene un aparato bobo que se llama televisión, y puede tener un canal, 10 canales, 50 canales, 80 canales, de acuerdo a cómo oriente su antena y lo que paga. Esto es gratis. Digamos, uno tiene que empezar a ver cómo oriento mi antena. Nada más que eso. Pero otra vez, no es pasarse al extremismo de decir, y ahora me pinto de naranja, me pelo la cabeza y me voy a un té. No. Es tomarse tiempo para estar con uno. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Yo cuento, una de las recetas que me viene siempre son con árboles. Vayan a lugares donde hay árboles. El árbol, esto le pongo una cuota de humor, nosotros decimos que el mejor amigo del hombre es el perro.
esto no es cierto, porque si todos los perros del mundo desaparecieran, el ser humano seguiría viviendo. En cambio, si los árboles desaparecieran, el ser humano desaparecería. Entonces, el mejor amigo del hombre es el árbol, no el perro. Cuando los perros descubrieron esto, los empezaron a orinar, eso seguro. Pero bueno, entonces, el árbol es como la diálisis de tu energía. El árbol toma tu energía, la limpia y te la devuelve, voluntaria o involuntariamente. Entonces, busca árboles, busca apoyarte la espalda contra el árbol, sentarte contra el árbol. Dicen que en la antigüedad, cuando no existían los templos, la gente rezaba en los bosques, la rezaba al árbol. Fíjate la forma que tiene el árbol, ¿no? Como que conecta lo superior con lo terrenal y en el medio deja el tema para que vos dialogues con ellos. Los chinos tienen el abrazo al árbol, que es un movimiento muy interesante, que es cómo abrazar al árbol. Buda, yo estoy tratando de escribir algo sobre los árboles. Buda se iluminó debajo de una higuera. Moisés recibió de la zarza ardiente. Siempre el árbol está presente en los cambios del ser humano. O sea, como que también ahí hay una conexión que te puede ayudar. Y encima es indolora y gratis. No necesitas seguro médico. Es una maravilla. Yo recomiendo eso. Empezá con un árbol. A mí me llamaban el violador de árboles, porque me veían abrazado a árboles todo el día. No importa. Digamos, lo primero que uno tiene que hacer es dejar de tener vergüenza. Entonces, si me ven abrazado a un árbol y no tengo alcohol encima, no hay problema. Quizás el libro te pueda preparar para cuando te llegue el mensaje lo puedas entender. Quizás el libro te va abriendo un poco la cabeza, te va quitando todas las limitaciones y las resistencias. El cerebro es el peor enemigo de todo este camino de la espiritualidad. El cerebro necesita que 2 más 2 es 4. Esto, yo siempre digo, cuando alguien dice yo, no dice ¿quién yo? Dice ¿quién yo? O sea que el yo es acá, no viene por acá. El cerebro es una computadora complicada, compleja, maneja cuánta saliva necesito, cuántos pestaneos, cuántos latidos. Es un fenómeno el cerebro. Pero yo no soy el cerebro. Es más, cuando estoy hablando de mi cerebro, la pregunta es ¿dónde estoy parado? Cuando yo digo yo tengo que parar mi cerebro, ¿dónde me paro? Porque ya no estoy dentro de mi cerebro. Entonces, me parece que por acá. Y el libro lo que hace es ir distrayéndolo, entre comillas, lo digo, al cerebro para que uno pueda captar otra información. Entonces el cerebro está leyendo algunas cosas relacionadas con este tema que lo entusiasman, que lo aprietan, ¿viste? Empieza a sentirle saborcito y por el otro lado el alma se empieza a conectar. O sea que creo que hay una tarea en conjunto entre el buen libro, el alma y el cerebro. Al cerebro hay que mantenerlo entretenido, porque si no, mucha gente empieza a meditar y lo primero que hace es que yo me voy. El cerebro me lleva a otro lugar y me acuerdo de los pensamientos y cosas. Bueno, eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo apagar el cerebro? No totalmente, sería peligroso. Usted particularmente, ya a nivel personal, no sé, ¿cómo empezó desde un hombre de negocios, cómo dio el giro? Yo te voy a contar 2 historias mías. Y son muy personales, una más que nada. Yo jugaba al básquet cuando era chico, yo medía 2 metros más antes cuando era chico. Y terminaba los entrenamientos reventado, cansadísimo. Y me metía en la cama a los 16 años y en lugar de pensar en mujeres, yo pensaba que iba a sanar a una persona por día. Y entonces la sanación la hacía a las 12 menos cuarto de la noche, porque si después venía una emergencia y ya había gastado la sanación del día anterior, tenía la del día siguiente. Yo después eso me olvidé. Pero yo a los 15, 16 años pensaba en eso. Cuando era un ejecutivo, o un ejecutado, como quieras, tenía mis vacaciones muy contadas, y entonces me iba desaforado y tenía una moto de agua, un jet ski, no sé cómo se llama estas cosas. La cuestión de que agarré una ola, salí volando, me clavé una cosa acá, no sé cómo llegué a la moto de agua, no sé cómo llegué al puerto, no sé cómo llegué a la cama, y llegué a la cama con una mancha negra así, y dije, me arruiné las vacaciones. Y así me acosté a dormir la siesta. Y vi una mancha blanca, y lo que hice esa mancha blanca es ponerla sobre la mancha negra. Y así me dormí. Me levanté a las 2 horas, no tenía ni la mancha, ni dolor, ni nada.
me pegué tal susto que no hablé con nadie de esto. Y postergué 15 años más otra vez el ubicarme en estos temas. O sea, estate atento, porque pasan cosas, pero las dejamos pasar. Y hay muchas palabras que son enemigos de esto. Por ejemplo, mirá qué casualidad. Las casualidades no existen. Oh, mirá lo que pasó, ¿viste? Y uno enseguida lo descalifica. Prestale atención. Quizás sigas 2 o 3 mensajes erróneos y alguno no va a ser tan erróneo. Pero yo siempre digo, si tú no crees en la energía, no pagues más la factura de luz. A mi abuela siempre le decía, digo, ¿cómo puede ser que las plantas tuyas se exploten? Ah, porque yo les hablo. Y yo decía, pobrecita, bueno, ahora me doy cuenta, la planta es un ser vivo. ¿Cuál es su grado de inteligencia para los parámetros? No lo sé, pero que es un ser vivo, es un ser vivo. Y mi abuela les hablaba y las plantas crecían parecían carnívoras que te iban a devorar en cualquier momento. O sea que, ahí está. Vuelvo a insistir, no existe la respuesta absoluta a ninguna de estas cosas. Es tu respuesta. Y como yo siempre suelo decir, no hay preguntas tontas, hay respuestas tontas. Pero las preguntas no son tontas. Así que pregúntatelo todo. Había una época que me decía, yo me acostaba con un problema y me despertaba con una solución. ¿Sí? Acostate con una pregunta, a ver qué te responde durante la noche, que es cuando el cerebro está más apagado, cuando el alma, algunos místicos dicen, el alma va al lugar donde quiere estar. Acostate con eso. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4, en algún momento te va a llegar una respuesta. Pero hay que estar atento y no descalificarla. El cerebro inmediatamente la va a descalificar. Ay, mira lo que pensamiento, lo que soñé, qué cosa tonta. Ese tipo de cosas, prestarle más atención. No tanto de acá, sino de acá.